¿Cómo están mis queridos hermanos? Hacemos llegar un cariñoso saludo a la Iglesia Bautista de Salamanca, de su consierva, la Iglesia Bautista de la Ribera, desde Huancayo. Es muy grato compartir con ustedes esta serie de devocionales que tienen por propósito hacernos reflexionar en el amor, en la bondad y todas las bendiciones de Dios, sobre todo en este tiempo difícil que estamos pasando. Quisiéramos en esta mañana referirnos a la fidelidad a Dios, pero previamente explicar el concepto para partir de allí a lo que Dios quiere que en esta mañana podamos hablar. La fidelidad como concepto humano es diferente a la divinidad que viene como concepto de fidelidad para Dios. Es decir, la fidelidad tiene una definición humana y yo no podría decir que hay una definición divina, porque eso sería explicar de la mente de Dios lo que Él entiende como fidelidad. Simplemente digo que fidelidad en el concepto humano es muy diferente a la fidelidad divina. La fidelidad humana está definida en el diccionario como la virtud del hombre para cumplir su palabra. Mientras que la Biblia nos muestra que la fidelidad divina es un atributo de Dios, es una perfección de Dios para cumplir sus promesas con el hombre. ¡Qué maravilloso! La fidelidad divina es un atributo de Dios, es una perfección de Dios para cumplir sus promesas con el hombre. La única diferencia que encontramos es que el hombre miente, pero Dios no. Tito 1:2 nos dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Qué maravillosa expresión de la Biblia. En el lapso de vida del hombre está la esperanza de la vida eterna, y porque Dios no miente, la ha prometido antes del principio de los siglos, lo que significa que será después de estos siglos humanos dirigiéndose a la eternidad. Dios no miente. En primer lugar, debemos reconocer que Dios tiene abundantes promesas, incontables promesas para el hombre. Y precisamente estas promesas son la base de su fidelidad. Son la base de su fidelidad frente a la infidelidad del hombre. Y son la base de la fidelidad de Dios porque allí está expresado su infinito amor hacia nosotros, lo que hace que Dios, el Altísimo, sea leal a sus promesas para con nosotros. Como resultado de esta bendición divina, va a provocar en el hombre una conducta, a veces desconocida, incomprensible para nosotros mismos, porque en función a la fidelidad de Dios, aprendemos a ser fieles a nuestro Creador, no porque nace de nosotros, sino sencillamente porque el Altísimo es fiel. ¿Por qué somos fieles entonces? Porque Dios es fiel. El hombre nunca va a ser fiel por sí mismo. Es la respuesta a la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, la fidelidad de Dios es eterna, está enmarcada por su palabra, por su amor, por su misericordia y sobre todo por su gracia, por la eternidad. Dios es fiel. ¡Qué maravilloso! Su fidelidad nunca terminará. Entonces, mis queridos hermanos, para poder entender la fidelidad de Dios para el hombre, quisiera hacer una pequeña ilustración. Tenemos en el campo físico
de las leyes naturales, que el imán va a atraer las partículas de hierro. Ponemos el imán e inmediatamente las partículas de hierro son atraídas al imán. Si nosotros fuéramos las partículas de hierro y la fidelidad de Dios el imán, vamos a tener la siguiente reflexión. Las partículas de hierro pueden estar en desacuerdo con el imán, pueden tener otros pensamientos respecto al imán, pero cuando el imán es expuesto, las partículas, queriendo o no queriendo, son atraídas al imán. De la misma manera, el imán, que es la fidelidad de Dios, cuando se expone, y el hombre que intenta desarrollar una fidelidad a Dios, lo haga o no lo haga, la fidelidad de Dios lo va a atraer hacia la fidelidad de Dios, quiera o no quiere el hombre. Entonces, no hay correspondencia entre la fidelidad de Dios y la fidelidad del hombre, porque el hombre imperfecto puede mentir y su fidelidad será cuestionada. Pero como sea, va a ser atraído hacia la fidelidad de Dios. Entonces, la fidelidad del hombre para Dios no nace de nuestro corazón. Es una respuesta obligatoria a la fidelidad de Dios. Por más que no quiera, por más que mi entender sea contrario, voy a ser atraído por la fidelidad de Dios. Mi fidelidad va a obedecer a la fidelidad de Dios. Pero a veces eso nos lleva a otra reflexión. Pensamos que nuestro testimonio cristiano va a ser suficiente para que Dios cumpla sus promesas con nosotros. Vamos a creer que nuestro devenir como cristianos responsables de buen testimonio, tratando de ser fieles, van a obligar a que Dios cumpla sus promesas conmigo. Hermanos, no es posible llevar a la fidelidad de Dios a un mercado para pensar cuánto me das, cuánto tienes. Yo no le puedo decir a Dios, soy fiel contigo, mira lo que hago, para que tu fidelidad venga a mí. Esto que es tan alto, tan sublime, no se puede comerciar de esa manera. Puedo ser el hombre más fiel delante de los otros hombres, pero eso no me hace merecedor de la fidelidad de Dios para mí. Pero esa fidelidad, que no es enteramente cierta, va a ser atraída por la fidelidad de Dios. Y porque Dios le place, su fidelidad va a atraer mi fidelidad imperfecta, mi fidelidad humana. Lo que quiero decir es que en términos de fidelidad no hay un toma y daca. No es que yo soy fiel para que Dios cumpla su promesa y derrame su fidelidad en mí. No es así. El Todopoderoso manifestará su misericordia y su gracia a través de su fidelidad en cumplir sus promesas por cada uno de nosotros cuando hemos recibido a Cristo como Salvador. Y Dios lo hace porque es su naturaleza. Así viene de lo profundo de la esencia de Dios ser fiel para con el hombre, aun cuando el hombre no pueda ser fiel o intente ser fiel, precisamente porque es imperfecto y porque puede mentir. El Salmo 89:1 nos dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Me queda entonces decir al mundo: Dios es fiel, Él cumple sus promesas para con el hombre. Quizá eso me lleve como respuesta, como atraído por la fidelidad de Dios, a intentar ser fiel a Dios. Quiero ser fiel a Dios. Quizá no me van a hacer, quizá no lo voy a poder, pero la fidelidad de Dios me va a atraer para saber que mi intento de ser fiel a Dios le agrada a Dios. Hermanos, por la fidelidad de Dios a su iglesia, nosotros también podemos ser fieles. Por la fidelidad de Dios a su iglesia, podemos reconocer que la misericordia y la gracia de Dios es la senda de la fidelidad de Dios. Caminemos en esta senda, en la fidelidad de Dios,
para que la fidelidad a Dios sea nuestra respuesta, queramos o no queramos. La fidelidad de Dios nos atraerá por su gracia, por su misericordia y por su amor. El Señor les bendiga, muchísimas gracias y hasta pronto.